Bueno, clase número 8. Recomenzamos porque no se estuvo grabando y bueno, como la gran parte, la mayor parte lo hace bien viendo estos videos, básicamente vamos a tener que retomar. Vamos a hablar de antenas, sobre todo la más básica, que es el dipolo de media onda. Dipolo de media onda. Quizá unas antenas más populares. Media onda, ¿a qué se refiere? Su longitud aproximadamente será de media longitud de onda a la frecuencia que ha sido cortado, a la frecuencia de diseño, si se quiere. Entonces, una de las bandas más populares suele ser la banda de 40 metros. Su longitud de onda aproximadamente. Nuestro dipolo va a tener aproximadamente una longitud de 20 metros. Una longitud de 20 metros. A partir de dipolo evolucionan muchas otras antenas. Es la antena, digamos, más sencilla de construir, más económica, si se quiere. Bueno, una banda muy popular entre los novicios es la banda de 40 metros. Por eso mi ejemplo va a ser, se va a dirigir a eso. Claro, la longitud, ¿cómo la encontramos? Pasa que acá tenemos cuestiones eléctricas que no siempre se corresponden con lo mecánico, lo físico. Un dipolo de media onda sería algo así. Dos conductores de igual longitud, cuya suma sería aproximadamente media longitud de onda. Aquí vendría la alimentación, con algún tipo de línea de alimentación. Esta es la antena en sí, un dipolo horizontal. ¿Qué longitud debe tener todo esto? Para ser breves, la fórmula que vamos a usar para cortar un dipolo de media onda es esta fórmula acá. Van a ver y voy a justificar por qué no uso 150, que me daría ya la media longitud de onda, ya después. Esta longitud, así, esto que aparece reducido, un valor menor a 150, responde a que si cortamos media onda física, usando la fórmula clásica de velocidad de la luz sobre frecuencia, nos daría 42 y pico, creo, la longitud de onda. ¿Por qué esto acá, reducido? Porque por los efectos capacitivos, algunos llaman efectos de puntas, la antena es eléctricamente más larga. Eléctricamente más larga que lo físico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acortarla para que eléctricamente resuene a la frecuencia de interés. En nuestro ejemplo, para el dipolo para la banda de 40 metros, nuestros cálculos van a ser así. Supongamos que dentro de la banda de 40 metros, esto está en megahertz, 7100 kHz sería una frecuencia bastante central, si se quiere, si se quiere hacer telegrafía, algo de fonía un poquito más arriba, pero ya acuérdense que la banda de 40 metros llega hasta 7300. Pero bueno, muchos cortan acá y van a obtener, haciendo los cálculos, una longitud total de 20,07 metros. 20,07 metros. Ahí está. Entonces, redondeando, cada una de estas partes va a tener 10,04. Sí, sería así, en realidad.
Lo que pasa es que acá estamos hablando de milímetros, estos serían milímetros. Quizás estamos queriendo hilar demasiado fino y no tiene sentido. Pero bueno, en números, hasta el milímetro, cosa que no todo el mundo lo hace. Entonces una antena hecha con alambre, esto es para una antena hecha con alambre, de 1, 2, 3, 4 milímetros. Si fuera hecha con caño de aluminio, que suele ser el material más frecuente, tendríamos que este número, este factor acá que se utiliza para el cálculo, no es el mismo. Entonces, resumiendo, fórmula para calcular un dipolo de media onda hecha de alambre. Una antena muy popular. Esa es la configuración horizontal. No necesariamente tenemos que poner horizontal, necesitamos dos soportes. Si tuviéramos un soporte central solamente, se puede usar la configuración en B invertida. Dipolo en B invertida. Muy común también. No todo el mundo tiene dos soportes. Entonces, se usa eso. Algunos aconsejan si el dipolo va a ser en configuración de B invertida, la fórmula sería levemente distinta, 142,65 sobre la frecuencia en megahertz. Para tener en cuenta el hecho de la interacción que tienen las puntas más bajas con el suelo, por ejemplo. A ver, nosotros vamos a cortar, obviamente vamos a cortar exactamente esto. Por precaución, ese sería nuestro objetivo, cortar una longitud mayor. Porque sería grave cortar exactamente, y vemos con esta antena, por las razones que se dan, de interacciones con otros cuerpos conductores, chapas, líneas de alta tensión, media tensión, en fin, objetos metálicos, no va a resonar quizá. ¿Y qué pasa si nos encontramos con que quedó corta? Más vale cortar una dimensión levemente mayor e ir ajustando, probando, hasta lograr la resonancia. Bueno, ¿qué más? El ángulo aquí es aconsejable, es muy común, 120 grados aproximadamente. Está bien, no todo el mundo puede lograr eso. Lo que no hay que hacer es cerrar que el ángulo sea de menos de 90 grados. Una configuración así, donde sea geométricamente un ángulo agudo, o sea menor a 90 grados, es desaconsejable porque se empiezan a cancelar los campos eléctricos, ¿no? No cerrar menos de 90 grados. Bueno, muy bien. Claro, la realidad muchas veces nos lleva a tener terrenos donde no podemos tener una antena de 20 metros de longitud. Bueno, sin bajar tanto la eficiencia, uno podría, suponiendo que es horizontal mayormente, plegar en las puntas. Plegar en las puntas. Hay que tener cuidado porque en estos extremos hay un alto voltaje de radiofrecuencia y esto puede quemar a las personas. La radiofrecuencia quema. Entonces, plegando así, yo puedo colocar la antena en una longitud más pequeña. Algunos van más allá todavía. Por ahí aconsejan no disminuir a menos de un 50% de la antena, es decir, esta longitud acá, no disminuirla más allá del 50%, ¿no? A la longitud horizontal. Esta es la parte que más se irradia, la zona central del dipolo. Porque allí está la mayor corriente.
Otras configuraciones, algunos llegan al extremo de a veces plegar un poco más. Imagínense, estoy diciendo un extremo, un dipolo para la banda de 80 metros necesita 40 metros de longitud, si queremos entenderlo. Un dipolo para la banda 160 metros necesita 80 metros. Y no todos disponemos de una longitud así en un terreno libre. Bueno, esto como si estuviéramos viendo al dipolo de costado, ¿no? Si estuviera mirando el dipolo de arriba, se puede hacer esto, por ejemplo. Estoy mirando el dipolo de arriba. Plegar así, pero ya en la horizontal. Una configuración, uno llama tipo pata de perro, una cosa así. Estoy mirando desde arriba para que entre en nuestro terreno. Bueno, eso podemos hacer para que nuestro dipolo quede en nuestro terreno. Salvo que tengamos vecinos de confianza, es preferible tener todo dentro de nuestro terreno para evitar a veces dolor de cabeza y reclamos que suelen ocurrir. Hay mucho desconocimiento, sobre todo acerca de los efectos de las ondas electromagnéticas. Está bien, hay ondas electromagnéticas que son dañinas, pero no las nuestras al nivel de potencia que manejamos y las frecuencias que manejamos normalmente. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestro dipolo de media onda. Eventualmente, creo que esto lo mencioné en la clase anterior, yo al dipolo puedo configurarlo verticalmente. Con respecto a la altura de un dipolo, en realidad cualquier antena. Cuando empecé a grabar acá, esta explicación la estoy repitiendo porque no grabó el teléfono. Así que va de nuevo el dibujito. Yo quiero llegar de punto A, transmisión, recepción, quiero llegar acá. Esta, supongamos, la ionosfera, no esta escala para nada. Si yo irradio en ángulos altos la mayor parte de energía, el frente de onda va a seguir un camino así, va a ser refractado acá en la ionosfera, va a ser reflejado en la superficie terrestre, va a ser esto, y llegará a nuestro corresponsal. Varios saltos, cada uno implica pérdidas, mucho en la superficie terrestre, en la parte sólida, no tanto en el mar, que es un buen conductor, no siempre el suelo es buen conductor. Lo deseable es llegar, si uno está buscando contactos a distancia, es llegar con menos saltos. Entonces yo tengo que hacer que la energía salga con un ángulo de disparo más bajo. O de lo deseable, supongamos que en un solo salto yo podía hacer esto, llegar a mi corresponsal. Tengo solamente las pérdidas de refracción que hay allí. Esto sería deseable, lo que yo he dibujado en rosado, rojo. ¿Y cómo logramos eso? En general por interacción eléctrica con el suelo, cuanto más baja está la antena, un dipolo horizontal o invertida, ¿qué va a ocurrir? Va a concentrar su energía en ángulos altos. En cierto tipo de comunicaciones, donde se quieren superar obstáculos como barrancas, valles entre montañas, necesitamos un ángulo alto para salir de allí. Eso es un sistema de comunicación llamado incidencia casi vertical. Si queremos una cobertura regional, que no podemos lograr incluso con frecuencias más altas. Bueno, entonces usamos a propósito antenas que irradien en ángulos altos.
a propósito. Pero nosotros, como somos un tanto obsesivos con los contactos a larga distancia, buscamos la configuración esta, llegar con la menor cantidad de saltos. Bueno, concretamente levantar en lo posible el dipolo, y eso redunda en ángulos más bajos de disparo de la señal, ángulos más bajos, y también en alejarla de interferencias cercanas. Ganamos por los dos lados. Muy bien. Por allí recomiendan algunos, en lo posible, que sea de media onda la altura respecto del suelo para lograr un ángulo de radiación más bien bajo. No siempre es posible esto. Hablamos siempre de dipolo horizontal o en invertida. Hay una configuración del dipolo, no es tan común, al menos en las bandas más bajas, por las alturas involucradas, que es un dipolo vertical. Un dipolo vertical tiende a irradiar en ángulos bajos. Tiende a irradiar en ángulos bajos. Pero claro, tenemos problemas de estructura, de soporte, y bueno, fíjense que esto no dependemos de los fenómenos meteorológicos, vientos severos, nieve en algunos lugares, entonces no siempre se puede lograr un dipolo vertical que podría ser interesante utilizar, ¿no? ¿Qué necesita un dipolo vertical? Para haya la menor interacción posible en la línea de alimentación, que la línea de alimentación llegue en lo posible perpendicularmente. Y también con el dipolo horizontal, es más deseable que haya un ángulo de 90 grados entre las ramas del dipolo y nuestra línea de alimentación. En lo posible tratar de evitar la tendencia a paralelismo o paralelismo de por sí. Claro que el dipolo vertical nosotros podemos acortar haciendo, acá tenemos el dipolo, acortándolo así. Bueno, todo un esquema ahí de conductores así, tratando de compensar la longitud perdida verticalmente, ¿no? Buscando usar un dipolo vertical. Bueno, ¿qué más podemos decir de esto? En la clase anterior yo mencioné por arriba la relación de ondas estacionarias. Así a grandes rasgos, un poco toscos esto, es una relación entre lo que se emite y lo que no se emite, porque hay desadaptación. Relación de ondas estacionarias que van a escuchar abreviado muchas veces ROE, relación de ondas estacionarias. Bueno, lo deseable sería una relación 1 a 1. He escuchado decir gente que dice tengo 0 ROE, eso no es posible. No existe 0 ROE. Podrá tener una relación 1 a 1 que sería perfecta. A veces no logramos eso, tenemos valores así, relaciones 1 a 1,5, 1 a 2. Ocurre que los equipos están sintonizados sobre todo en condiciones de alta ROE, alta relación, esta a partir de acá eventualmente, o 1.3, para evitar daños en el circuito, reducen la potencia automáticamente. Yo creo que deseable entre 1.1, que sea lo más deseable, a 1.2 es razonable. Y si no, bueno, habrá que recurrir para engañar al equipo, porque eso hacemos, utilizar un dispositivo llamado transmatch en inglés, sintonizador de antena, en fin,
varias maneras de denominarlo. ¿Mm? Pero no quiere decir que adaptamos en la antena. Adaptamos, le presentamos al equipo una relación aceptable, pero de ahí, desde ese acoplador, por llamar, darle otro nombre que por ahí circula, persiste la situación de desadaptación, ¿no? Bueno, entonces, estos valores de relación de ondas estacionarias son en este rango bastante razonables, manejables. Estamos hablando de un dipolo resonante, cortado para la banda apropiada, en este caso 40 metros. Si yo intento utilizar ese dipolo, supongamos para la banda de 80 metros, u otra banda que no es resonante, la impedancia se va a disparar y estos valores en consecuencia también. Y eso nos lleva a lo siguiente. ¿Necesito tantas antenas como bandas voy a utilizar? No. Si bien circula un refrán entre los aficionados que uno nunca tiene suficientes antenas, y acumula alambres encima del techo, en su terreno, hay alternativas. Justamente, un dipolo es un dipolo alimentado en el centro. Dipolo de media onda alimentado en el centro. Creo haber mencionado en la clase anterior que cuando nos alejamos del centro, la impedancia va aumentando paulatinamente, según donde conecte la línea de alimentación, y voy a tener impedancias muy grandes en los extremos del orden de los miles de ohms. Bueno, si lograra alimentar en algún punto fuera del centro, puede ser, acá podemos tener así, la longitud se respetaría, pero una opción posible es alimentar fuera del centro. Pero aquí la impedancia ya no va a ser los 70 y pico de ohm que tiene dipolo horizontal, una B invertida cerca de los 50 y pico de ohm, va a ser el doble, el triple. ¿Qué hacemos entonces acá nosotros? Vamos a tener que transformar, adaptar en la antena para que la línea de alimentación, usualmente 50 ohm, vea 50 ohm, a pesar de que acá haya 200, 300 ohm. Ni hablar, está hablando de un dipolo, alimentarlo en el extremo. Alimentarlo en el extremo, ¿qué se hace? Estos casos, alimentados de fuera de centro, este fuera de centro, este en el extremo, la antena presenta una relación de ondas estacionarias aceptable en frecuencias múltiplos para la cual fue cortada. En los últimos años ha habido un auge en el uso de este tipo de dipolos, logrando antenas multibanda. Una antena cortada para 40 metros, para la banda de 40 metros, podría utilizarse para la banda de 20 metros, para la de 15, para la de 10 metros, e inclusive hasta 6 metros. Bueno, por lo menos es lo que yo he visto como uso frecuente. Fíjense, con una sola antena cubrir 4 o 5 bandas, con una relación de ondas estacionarias aceptable. Nada, por así decirlo, salvaje en cuanto a los valores, que es inmanejable, que no podemos adaptar o corregir en nosotros, en nuestra mesa de transmisión. Bueno, aquí tenemos una alternativa entonces. Fíjense, muchos expedicionarios en radio utilizan esta porque necesitan un solo soporte y multibanda.
Bueno, una alternativa interesante para no tener tantos alambres colgados arriba del techo. Obviamente en las bandas múltiplo no van a irradiar de la misma manera que lo hacen la banda de corte para la cual ha sido calculada. Y en el extremo ahí, Ajá. ahí necesitas un adaptador. Hay que adaptar, hay que poner un transformador. Claro, cuando hay esta simetría y se inducen corrientes en el línea de alimentación. Bueno, se trata de disminuir ese efecto. Además tenemos una impedancia muy alta, acá del orden de varios miles de ohms. Se hace un transformador, ya están los diseños muy difundidos, existían de antes, pues no se han retomado ahora. Acá también, acá es más extremo, ¿no? Orden de los miles de ohms. Y se logra una antena de buena eficiencia, ¿no? Con esas ventajas, ¿no? Tener una antena multibanda. Bueno, da mucho para probar y utilizar este tipo de dipolo alimentado fuera del centro o en el extremo. Bueno, muy bien. Estoy hablando de un dipolo horizontal. Voy a dejar luego para hablar de antenas verticales. A ver, yo tengo un dipolo, supongamos horizontal, y como decía en la clase anterior, ¿cómo logro ganancia? Ya saben, no sale de la nada lo que logramos aumentar en cierta dirección, la cantidad de energía que emitimos en cierta dirección. No, es a expensas de otros lugares del espacio. Yo, supongamos, estoy mirando arriba un dipolo, desde arriba. Yo puedo lograr concentrar energía en cierta dirección agregándole, este sería el elemento donde se lo alimenta, el dipolo en sí. Agrego un reflector, algo que tiene a cierta distancia del conductor que recibe la energía, de longitud levemente mayor y a cierta distancia en particular. ¿Qué ocurre? Va a haber una interacción, una inducción de energía en y como resultado vamos a lograr concentrar energía en aquella dirección. Algunos que hacen, agregan un director en la dirección deseada, ¿no? Acá estaba el reflector. Un director tendrá una longitud levemente menor, se calcula, levemente menor, también logro concentrar energía en aquella dirección. La separación es muy importante, a ciertas cuestiones detalles más finos, ¿no? La relación frente-espalda, etcétera, etcétera. Yo puedo lograr mayor ganancia teniendo un reflector. Estos son elementos parásitos, se dice. ¿Por qué parásitos? Porque reciben energía de que es el que indirectamente no reciben energía a través de una línea de alimentación, sino toman energía de la reirradian, y también. Son elementos parásitos, así se dice. ¿Cuál elemento? Un reflector o un director hacen una antena muy popular. La más básica sería el dipolo en sí, donde alimento, un reflector o este elemento que recibe energía y un director forman lo que se llama una antena de tipo Yagi. Así se escribe Yagi, no así, por las dudas, no, así, se lee Yagi. En realidad sería en honor a su creador real, Yagi Uda. Un señor japonés de los dos, pero él fue el que diseñó mayormente y Yagi fue
el que le dio más difusión. Una antena Yagi, muy popular entre nosotros. ¿Cómo logro aumentar la energía en cierta dirección? Agregando directores. Usualmente se agregan más directores. Concentro más la energía a expensas de la dirección no deseada. Podemos tener, en este caso, un dipolo horizontal. Recuerden que estoy mirando desde arriba al dipolo, ¿no? De acá. Imagínense un dron de acá arriba. Obviamente esto se puede disponer verticalmente, sí. También se usa. Claro. Esto ¿dónde vamos a utilizar ese tipo de antena? Por el hecho de, también muchas veces yo quiero apuntar a diferentes zonas alrededor mío. Esto sería fijo. Entonces necesitamos un rotor o algo parecido para dirigir a donde querramos. Y bueno, en las frecuencias más bajas, sí, longitud de onda más larga, esto es impracticable. No impracticable, es complejo. Se lo han hecho, sí. Son mucho más populares para frecuencias a partir de la banda de 40 metros, ¿no? 7 MHz para allá, hacia arriba, en las bandas de frecuencias mayores. Muy común la antena Yagi. Mucha gente dice direccionales y piensa en este tipo de antena. No es el único tipo de antena direccional. El hecho de ser direccional una antena es un concepto muy amplio, donde un ejemplo son las Yagis, antenas Yagi. Bueno, otro tipo de antena, siguiendo con la evolución a partir del dipolo, podemos tener elementos que son en total, elementos de forma cuadrada. A ver si podemos verlo en 3 dimensiones esto. Este sería un lazo o loop en inglés. La longitud total para la frecuencia debe que ser de una longitud de onda. Lazo o loop. Este es de forma cuadrada. No necesariamente tiene que ser así, no. Puede ser también triangular, puede ser también rectangular. En general, la longitud total es de una longitud de onda. Entonces, para banda de 40 metros, por ejemplo, esto sumaría 40 metros. 40 metros, 40 metros. Probablemente estos sean los diseños más frecuentes, forma cuadrada y triangular. Bueno, puede ser no necesariamente un triángulo equilátero, puede ser isósceles, en fin, sus variaciones. Pero generalmente suele ser así, hay más simetría, ¿no? ¿Puedo combinar estos elementos? Sí. Ahí entonces se forma una antena que es muy común también, quizá no tanto en nuestro medio, acá en esta ciudad, pero lo que se llama la quad, la antena quad. ¿En qué consiste la antena quad más básica? En un elemento que recibe alimentación y otro elemento en forma paralela, de la misma forma, así, a ver si pueden imaginar esto en 3 dimensiones. Este sería el elemento, pero qué feo que salió. Este sería el director. Le podemos agregar directores y reflectores también. Estamos ante la antena quad. Esta es la más básica. Con un director. Repito, puede tener más directores, puede tener reflector también. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Muy bien. Estoy mencionando las antenas. Esta es una antena direccional también. Esta es una antena direccional.
A veces también el loop puede hacerlo así en forma de invertida. Invertido. El triángulo invertido. También podemos agregarle otros elementos. Delta. Delta loop le llaman. Delta. Por su similitud con la letra mayúscula delta del griego, ¿no? Mayúscula se escribe así. Bueno, tenemos un elemento que recibe energía, directores, reflector o reflectores. Delta loop, van a escuchar. Un lazo delta en español. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Yo había dicho el dipolo vertical. ¿Qué pasa si yo suprimo esta mitad de acá? Esto es si esto era media onda, tenemos cuarto de onda. Cuarto de onda. Verticalmente. Características interesantes que tiene irradiar en ángulos bajos. Acá, pero ¿con qué sustituimos la porción que falta? Una antena vertical, si está apoyada en el suelo o cercano al suelo, va a formar eléctricamente esa mitad debajo, eléctricamente. Una imagen de eso. ¿Cómo se forma esa imagen? Depende de características del suelo debajo. Tiene que ser buen conductor para lograr el efecto deseado. Si no es buen conductor, vamos a tener que sustituir con radiales acá. Algunos dicen contraantena, lo que nos falta para que se forme en forma eléctrica la otra mitad, se usan radiales. Algún tipo de material conductor. Algunos hacen toda una especie de malla con radiales. Algunos que hacen, tranquilamente hacen así. Hay diseños circulando de una antena dipolo, así en L también, me olvidé de mencionar. Cuarto de onda, alimentamos acá. Funciona. No necesariamente tiene que tener. En una época se creía que lo mínimo eran 120 radiales. Se mostró que depende de la longitud, pueden ser menos. En fin, se puede compensar eso de alguna manera. En la época de la radiodifusión, algo que no ha pasado todavía, no es cosa del pasado, pero en inicios de radiodifusión, las antenas de radiodifusión en onda media, 530 a 1600 kHz, usan antenas de tipo verticales, cuarto de onda o físicamente cuarto de onda o eléctricamente cuarto de onda. Bueno, aquí tenemos una antena vertical. Va a irradiar con polarización vertical. Muy comunes en VHF o HF. No vamos a negar que se utilizan antenas de cuarto de onda en las bandas más bajas. Sí, se utilizan. Y muchas veces combinaciones de cuartos de onda con cierta disposición geométrica logramos también concentrar energía. A veces poniendo en línea, como una Yagi, pero con cuartos de onda alineados en la dirección de interés. Lo que hacen otros es tener un irradiante central y alrededor cuartos de ondas. Según cómo se alimentan esos que lo rodean, se puede conmutar eléctricamente muy rápido la dirección. En estaciones más sofisticadas lo utilizan, ¿no? Son sistemas de antenas verticales. Hay un montón de diferentes configuraciones buscando maximizar características, sobre todo ganancia, relación frente-espalda, etcétera, etcétera.
Les decía, estas antenas de cuarto de onda son muy populares en VHF y superiores. Y superiores. Imagínense banda de 2 metros, longitud de onda de 2 metros aproximadamente, con 50 centímetros, ya tengo un cuarto de onda. A veces se utiliza esto en un vehículo, muchas veces en un vehículo, con una base magnética, algún soporte. El cuerpo del vehículo hace de plano de tierra, así se llama, y logramos utilizarla fácilmente en un vehículo. Imagínense, el dipolo horizontal ya no es tan cómodo en un automóvil, pero algo vertical. Esto también se puede acortar. Yo olvidé, cuando hablaba de los dipolos, perdón que vuelva, ¿yo cómo puedo acortar los dipolos? Un dipolo. Yo voy a cortar las ramas, supongamos, tenía en total 10 metros y pico a la banda de 40 metros, y a mí no me da, no puedo plegar, en fin. ¿Qué hago? Puedo acortar y sustituir esto por una inductancia. Sustituir la longitud eléctrica que me falta con una inductancia. Bobinas de carga las suelen llamar a veces. Entonces logro reducir la longitud del dipolo. Esto puedo hacerlo verticalmente también. Más de uno de ustedes habrá visto en vehículos, autos, no tanto, en camiones sí, antenas donde tenemos un conductor de 2, 3 metros y alguna bobina acá, obviamente encapsulada en algún tipo de material sintético. Bueno, 3, 4 metros de altura nada más, menos inclusive, lo más probable, y se va a usar en un auto en las bandas de HF. Transmitir desde un auto, un vehículo, en las bandas de HF. Pero fíjense cuánto hemos acortado. Si acá tenemos 3 metros, supongamos que logramos, de longitud. Eléctricamente resonante, sí. Hay un problema que ocurre en las antenas acortadas. Supongamos que la antena para banda de 40 metros. Fíjense cuánto se acortó. De 40, no, perdón, de media onda, perdón. Media onda, 20 metros. De 20, y supongamos que sea cuarto de onda. Póngale que sea cuarto de onda. 10 metros. En un auto no puedo tener una antena de 10 metros. La corto a 3 metros, supongamos. Empieza a surgir algo que se llama, que nos juega en contra la baja eficiencia. Habremos adaptado la antena, pero la energía que irradiamos no, la que enviamos a la antena no va a ser irradiada mayormente. Incluso un porcentaje muy alto se va a perder. Muy alto. Perdemos eficiencia. La eficiencia es cada vez menor a medida que acortamos más la antena. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión que ocurre con esto. Pero bueno, yo hablé un cuarto de onda, 10 metros para la banda de 40. A medida que subo de frecuencia, la relación entre esta longitud y la longitud de onda que estoy usando ya no es tan grande. La eficiencia no aumenta. La eficiencia va a aumentar a medida que subo de frecuencia, tomando valores más razonables. Empezamos a tener eficiencias muy bajas a partir de 80, la banda de 80 metros para abajo, ¿no? Está bien, podemos emitir, pero gran parte de nuestra energía se va a perder en calor. Bueno, hablamos un poco de antenas verticales. Es interminable el tema antenas. Luego, cuando veamos un poco las preguntas, cuando aparezcan preguntas sobre antenas, vamos a aclarar unos conceptos que pueden haber quedado
sin ser mencionado acá. Explicar por qué, cuál es la respuesta correcta y por qué, ¿no? Del cuestionario oficial, del banco de preguntas oficial para el examen. Pero bueno, presentamos dipolo, Yagis, las quads, los delta loop, que son transcomunes, las antenas móviles, la bobina esa, más de uno de ustedes ya se habrá encontrado camiones mayormente, vehículos de transporte con este tipo de antena de longitud muy acortada respecto a la que debiera ser. Bueno, entonces por ahora vamos a finalizar la clase número 8. Bueno, hasta la próxima clase entonces. Clase